¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados, 20-30 horas, la reiteración los lunes a las 13 horas. Hoy vamos a dialogar bastante con respecto a lo que está ocurriendo en el país en función de la crisis que están viviendo distintos sectores, particularmente aquellos que están vinculados con las automotrices y naturalmente todo lo que deriva en torno precisamente a una industria de esas características con tercerizaciones que son pequeñas y medianas empresas que sufren también precisamente este episodio. Para eso hemos invitado a numerosos protagonistas del ámbito industrial. Va a estar con nosotros de la Unión Industrial de Córdoba, Fernando Sibila. Van a estar empresarios del Foro Productivo en la zona norte, Roberto Barbieri y Francisco Baccaro. Y va a estar el análisis de Alfredo Blanco también al comienzo del programa. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, Alfredo con su columna de opinión, fundamentalmente con todo el análisis de lo ocurrido en la semana. Y un hecho particular, porque quiero advertirlo al comienzo, antes de que Alfredo haga el análisis. Las previsiones o las advertencias que se realizaron en este programa hace 9, 10 meses aproximadamente sobre este tipo de circunstancias que está viviendo el país, sírvase repasarlo en YouTube y se va a dar cuenta de que se venía anticipando en este programa lo que podía llegar a ocurrir en este sector, no solamente en el automotriz. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, no solamente en Brasil, sino la economía interna argentina estaba propiciando un desenlace de estas características. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, analizamos con Alfredo Blanco la economía. Marco Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. Análisis de la economía. Alfredo Blanco. Lo presentamos con sus auspicios. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está Ricardo? Bien. Bueno, yo haciendo anticipo, y quiero que la gente lo repase, porque va a decir que uno puede hablar por circunstancias particulares. Tenemos el diario del lunes leído. Claro. ¿No es cierto? Leímos el diario del lunes, podemos opinar. No. Yo quiero que se retrotraigan a 8, 9, 10 meses atrás sobre lo que se decía, o lo que decías en tus columnas, en tus análisis, que se estaba generando el ámbito propicio para que este desenlace se produjera. Sí, bueno, de hecho, lo que ocurrió en enero, sobre todo, nos hizo llamar la atención que podíamos ingresar en una fase de la economía en la que el nivel de actividad y el empleo lo sufriera. Por supuesto, en esto hay diversas opiniones, yo siempre lo digo, hay personas que han creído que el impulso que le iba a dar el sector externo, básicamente el aumento de la liquidación de las exportaciones y demás, iba a ayudar mucho más, o lo hará en los próximos meses. Nosotros en general tendíamos a decir que en este contexto el gobierno, la decisión que tomó en enero, que no fue una decisión voluntaria, la de devaluar, fue una decisión tomada de urgencia, creo yo, y aumentar las tasas de interés y poner una política monetaria muy dura, colocando títulos para disminuir la cantidad de dinero,
nosotros dijimos, bueno, eso se puede sostener un tiempo, fue un éxito desde el punto de vista de llevar cierta tranquilidad al mercado cambiario, pero eso tiene costos que nosotros insistíamos que iba a ser sobre el nivel de actividad, en algún momento sobre el nivel de empleo de la economía. Bueno, me parece que están empezando a aparecer algunos datos que muestran que algunos sectores reciben plenamente el impacto de estas decisiones que afectan el nivel de actividad. En el caso de la industria automotriz que vos mencionabas y que es una de las industrias más importantes del sector Que afecta manufacturero directamente a Córdoba. y que además en Córdoba es muy importante, bueno, allí se suma la decisión que se tomó oportunamente de aumentarle los impuestos con la devaluación posterior, etcétera. Y bueno, es una industria que además tiene un impacto sobre los eslabonamientos hacia los metalmecánicos, productores de autopartes, que es realmente complicado. Pero 50% de gravamen tiene, ¿no? Sí. Pero lo que digo es esto, muchos sectores industriales van a ir percibiendo esta realidad a menos que el gobierno logre en determinado momento estabilizar un poco la economía, resolver la cuestión fiscal y que eso le permita ser un poco menos severo en materia monetaria. Es decir, aunque pueda parecer una paradoja, si el gobierno fiscalmente se ordena, lo cual alguien podría pensar que puede tener una consecuencia negativa sobre el nivel de actividad, en realidad lo que va a ocurrir es que va a tener que ser menos severo en materia monetaria. Y eso le va a permitir, digamos, que el ajuste recaiga más sobre las cuentas públicas que sobre la actividad privada. Pero claro, para eso tiene que resolver, por un lado, una cuestión fiscal que hasta ahora, si uno mira los números de las cuentas públicas, no hay mayor mejoría. A pesar de haber recaudado muchísimo. Sin lugar a dudas, tuvo una recaudación muy alta, ahí ayuda mucho la inflación, ayudan mucho las retenciones, ¿no es cierto? Y ayudará a lo mejor una mayor fiscalización que esté haciendo la agencia, la AFIP, pero lo que digo es que, yo creo que ya lo dijimos aquí, el gobierno camina por un andarivel que es muy angosto. De un lado hay una situación indeseable que castiga el nivel de actividad y de otro lado hay una situación indeseable de inflación muy alta. A todo esto hay que sumar que con el dólar a 8 pesos, eso es una cuestión que todo el mundo sabe que no se puede mantener de manera permanente. Ahora, la posibilidad de desanclar el dólar supone que antes hayan bajado las expectativas inflacionarias para que no reaparezcan crudamente las expectativas de devaluación, ¿no? Digo, va a haber sectores probablemente que sienten menos esto. Yo creería que el sector agropecuario, que va a tener un resultado importante por una buena cosecha, con niveles de precio buenos, el sector agropecuario probablemente sea un estímulo para algunos sectores que estén vinculados a la colocación de los excedentes del sector agropecuario. Pero en general, cuando el sector industrial empieza a presentar síntomas negativos de caída del nivel de actividad, eso en algún momento se traslada al mercado de trabajo y de hecho ya lo estamos viendo a través de las suspensiones en algunas de las empresas importantes en Córdoba y eso termina, digamos, afectando a casi todos los sectores. Es lógico. El desafío para el gobierno, me parece, es mirar con mucho cuidado la cantidad y calidad del gasto público, no para tomar una decisión de cortar el gasto alegremente, sino porque, sin lugar a duda, hay una parte de ese gasto, en particular lo que se refiere a algunos de los subsidios económicos, que no tienen ninguna justificación desde el punto de vista de mejorar la distribución del ingreso, aunque sean presentados de esa manera, y probablemente si se trabaja sobre eso, todo lo que se gane sobre eso se va a poder ser más blando en la cuestión monetaria. Si eso no se resuelve, el gobierno no va a poder bajar la tasa de interés porque va a correr el riesgo que haya de nuevo dificultades cambiarias, no va a poder ser un poco más laxo en materia monetaria y eso va a terminar generando una situación recesiva, no solamente en el sector industrial, en la economía en general, que bueno, uno debería pensar que el gobierno no quiere caminar hacia eso. Ahora, si no quiere caminar hacia eso y si va a transitar ese pasillo que digo que hay
entre de un lado una recesión o una caída del nivel de actividad y de otro lado un fracaso en materia de estabilidad, acelerando la tasa de inflación, bueno, tiene que hacer tiene que tomar medidas muy cuidadosas en la cuestión fiscal. Hay quienes dicen, el Central hizo lo que tuvo que hacer en enero para tranquilizar la situación cambiaria. Y dicen, bueno, el gobierno está discutiendo cuándo van a hacer la otra parte, no la fiscal, no la monetaria, sino la fiscal. Incluso hay quienes sugieren que en el Banco Central hay personas que están en alguna medida criticando una cierta pasividad del Ministerio de Economía para ponerse en esa tarea. Como diciendo, bueno, nosotros hicimos lo que hicimos, le falta hacer la parte de ustedes. Hicimos lo nuestro. Yo tengo la impresión que el gobierno debe estar trabajando sobre eso, pero hasta ahora, si uno mira los resultados de las cuentas públicas que se conocen, es decir, lo que está, todavía no hay nada que pueda alentar una expectativa favorable en el sentido que la cuestión fiscal tienda a resolverse. Fíjate, hay un dato significativo. Han empezado a reducirse, o mejor dicho, han caído también los niveles de consumo. Sí, sí. O sea, el problema de los almacenes, del centro de almaceneros, ya lo han notado a eso también. Es probable que pueda reducirse a lo mejor el margen del índice de inflación, pero precisamente por la reducción del consumo. Lo preocupante va a ser si se sostiene el nivel inflacionario, con la reducción del consumo, con lo cual se va a caer en esa famosa palabra estanflación, que es mucho más preocupante para el gobierno salir de eso, ¿no? Sí, sí. Y recuperar los niveles de consumo, el consumo privado, solamente se puede hacer si uno ha resuelto la cuestión fiscal. Pero hay un dato, no sé si vas a coincidir conmigo, que se llama, hay dos palabras hoy que me parecen que también tienen mucho que ver con el tema del consumo: credibilidad y confianza. La gente me da la impresión de que ha empezado a perder credibilidad en la sustentabilidad del modelo, confianza política en el gobierno, y se va directamente, en lugar de consumir, a inversiones que pueden, y ya no son los automotrices, sino pueden ser los plazos fijos. Ahí es el gran negocio de los bancos. Bueno, sí, los bancos han tenido una tasa de ganancia muy alta en el último periodo. Pero, bueno, habrá que ver cómo el gobierno logra operar sobre sus cuentas públicas para ver si puede salir de la situación de mucha contracción monetaria y de tasa de interés muy alta. Bueno, último programa de esta semana y te vas. Me voy de viaje. Déjame que además haga un agradecimiento explícito que quería hacer a la gente de la Unión Industrial de Córdoba, que me invitaron el martes pasado a dar mis opiniones sobre la economía argentina, sobre la historia económica argentina, y realmente con un auditorio muy calificado. Y además cada vez que digamos, voy o que me invitan a hablar a la Unión Industrial, me tratan muy bien, de manera tal que siento una especie de deuda de gratitud hacia ellos y quiero hacerlo público. Bueno, te vas a Europa. Sí. Te vas a dar tu ponencia sobre historia del pensamiento económico. Sí, señor. Sí. Bueno, contalo, para que la gente se entere. Es el Congreso de la Sociedad Europea de Historia del Pensamiento Económico, que se hace en la Universidad de Lausanne, en Suiza. Organizado por un centro que se llama Centro Val Raspareto. Y bueno, yo voy a presentar un trabajo que aceptaron sobre las influencias del liberalismo económico en la Revolución de Mayo, básicamente en los hombres en Moreno, en Belgrano y en Vieites. Uno podría agregar Castelli ahí, pero así que bueno, me voy para allá. Te vas para allá. Sí. Bueno, vamos a tratar desde allá, como hicimos en alguna oportunidad cuando estuve en Ginebra, de enviar algún informe, algún material para que bueno, buen viaje. Bueno. Éxito, felicitaciones, porque no son pocos los que pueden ir a dar la ponencia, y los que son aceptados. Son aceptadas esas ponencias en un ámbito de esas características, así que el orgullo personal ellos también cometen errores, ¿no? El orgullo personal te lo traslado. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos.
Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Estamos con Fernando Sibila de la Unión Industrial de Córdoba. Fernando, ¿cómo te va? Ricardo, un gustazo verte. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están viendo esto? Y bueno, con mucha preocupación. Preocupación, ¿no? Sí, está claro que esto es algo que bueno, recién lo conversamos, se venía viendo venir. Una situación que también la entidad hace un tiempo que lo venía planteando. Que también hay que decir que cuando unas entidades gremiales, empresarias plantean estas cuestiones, muchas veces se lo tildan como opositoras. Y así por ahí muchas veces nosotros lo hemos sido catalogados, pero esto siempre lo repetimos, uno no es ni opositor cuando marca las cosas que están bien, ni oficialista cuando por ahí a lo mejor acompaña alguna medida que considera es adecuada en la defensa de un sector, en este caso el industrial que nosotros representamos. Pero bueno, muchas de las cuestiones que veníamos diciendo de la situación que se estaba evidenciando, digamos, en la economía, con muchas cuestiones muy preocupantes, diría que una de ellas, y que aún no se ha resuelto el tema de inflacionario, este proceso que ha erosionado todo tipo de estructura de costos y algunos desequilibrios que bueno, recién han estado conversando también, ha llevado a una situación muy compleja donde, bueno, hoy la actividad industrial está resentida, uno analiza datos oficiales y datos extraoficiales y todos marcan que la caída del mes pasado ha rondado en torno al 6%, lo cual es muy fuerte porque hay que tener en cuenta que algunas actividades no han caído tanto, pero otras han tenido una caída mucho más profunda. Y esto lleva a una situación muy preocupante. En la provincia de Córdoba, un sector que es uno de los principales, que más contribuye al Producto Bruto Geográfico, como es el sector automotriz, con las terminales y su cadena de proveedores metalmecánico y metalúrgico, una situación muy compleja, tanto por la caída del mercado interno, pero principalmente también por alguna situación compleja de amesetamiento en Brasil, y eso repercute fuertemente. Y si bien también otro sector que contribuye mucho al Producto Bruto Geográfico, como el sector alimenticio, hay sectores derivados, como el de la maquinaria agrícola, con una fuerte caída, y algunos sectores también alimenticios con mucha preocupación. En el caso de la carne, por ejemplo, el sector cárnico, que viene con problemas desde hace ya varios años, con más de 100 frigoríficos cerrados y con una situación muy compleja. Con lo cual esto lleva a un cóctel complejo, con también una caída muy fuerte del mercado interno. Y esto repercute también en aquella industria que está focalizada en la venta al mercado interno. Y acá podemos mencionar el sector desde los gráficos, los plásticos, el calzado y muchos sectores del alimenticio propiamente dicho, que ha llevado a una situación compleja y que por supuesto hoy estamos visualizando con mucha preocupación. Mira, yo charlaba con la presidenta de la Comisión de Industria en la legislatura, Nancy Lisur, y ella me decía, se están agotando las 3 fases que eventualmente se marcan: productividad, rentabilidad y ahora es el desempleo. Digo, ¿ese agotamiento es general o hay sectores que todavía se sostienen? Sí, está bien el análisis, Ricardo. Hay heterogeneidad, ¿no? Hay algunos sectores que, es decir, la situación está a la baja, ¿no? La importancia depende de qué sector y el impacto que tiene en la economía sí, los principales global. Sectores que más impacto tienen Claro. el peso ponderado están muy complicados y esa es una situación que agrava, digamos, aún más a la mayoría. Siempre hay que hablar de que la industria tiene mucha heterogeneidad. Córdoba es también muy heterogénea en su variabilidad de sectores industriales y por supuesto también hay determinadas empresas con algún nicho en particular, en algún mercado de exportación que se ha visto mejorado por esta devaluación de enero, que por supuesto también luego con el proceso inflacionario que estamos viendo en estos últimos meses está llevando también a que cada vez vaya perdiendo más ese tipo de cambio real y que impacte nuevamente en la situación. Digo, en general es muy complejo y vos bien lo decías, porque aquí es una cuestión que veníamos marcando desde hace mucho tiempo en esta famosa pérdida de competitividad que viene dada, e insisto un poco lo que te decía recién, por esta inflación que va erosionando todo tipo de estructura de costo
que pega fuertemente en el común de la gente, en el asalariado, pero también pega muy fuerte en las estructuras de costo de las empresas, con una presión impositiva que viene a la alza cada vez mayor, con una superposición de impuestos tanto en gobierno nacional, provincial como municipal, que hoy está siendo voraz y que es récord en la historia de nuestro país, y con muchas otras cuestiones que han llevado a golpear fuertemente la competitividad y por sobre todas las cosas pegar fuertemente la rentabilidad de las empresas. Y esta es una situación muy compleja que con la caída de la demanda lleva, digamos, a esta situación que estamos evidenciando ahora, que está empezando también a tener algunas repercusiones en el empleo. Ahora, el sector sindical plantea lo siguiente, es decir, hasta hace 2 meses, 3 meses atrás, la ocupación era plena, inclusive había horas extras, se reclamaba el trabajo de horas extras. Es decir, se plantea concretamente, hay sectores como el automotriz que ganaron mucha plata y que hoy la primera determinación que toman ante la eventualidad de un parate, una recesión o una falta de mercado, la variable es el empleo. Sí, se escucha en estos tiempos ese comentario, digamos, ese análisis. También acá hay que decir una cosa importante, Ricardo, ningún empresario tiene interés por despedir o por suspender o por dejar de lado al personal. Digo, esto es una cuestión que es muy costosa para las empresas. Si hay algo que las empresas necesitan para poder progresar es recursos y mano de obra calificada, recursos humanos que puedan contribuir, digamos, al acompañamiento de todo tipo de actividad. Está claro que acá hay una situación muy particular en el sector automotriz, que es también quien tiene por ahí mucho más visibilidad mediática también, que tampoco es generalizado en las distintas actividades industriales, y siempre el empresario trata de buscar las distintas alternativas, digo, y acá hay muchas variantes, como adelanto de vacaciones, poner al personal a hacer otro tipo de actividad, y en algunos casos por ahí lleva a algunas suspensiones que hoy se están evidenciando en un sector que quedó, la verdad, que muy golpeado, que tiene que ver también con una caída importante en comparación en términos interanuales con un semestre muy importante y muy bueno que había tenido, con mucha atracción por parte de los mercados, principalmente brasileros, que había llegado a récord históricos en el sector automotriz y que por supuesto, bueno, hoy sí está encontrando un freno en esa actividad, tanto por la demanda de Brasil como por el consumo en el mercado interno, a raíz de algunos impuestos internos que se han venido dando y que también ha golpeado al poder de compra local. Y eso genera, sí, algunos cimbronazos que, bueno, insisto un poco, ¿no? Hay algunos reacomodamientos, pero creo que es importante, y esto se ve, yo creo que principalmente en el sector PYME, pero también en las grandes empresas, la idea de tratar de mantener a toda costa el personal y tratar de adecuarse y acomodarse de la mejor manera posible para poder, digamos, pasar este ventarrón y poder, digamos, volver a tener una actividad normal. Ahora, lo que yo no termino de comprender es qué fue lo que falló. Porque, es decir, se preveía que Brasil venía con dificultades, que el proceso inflacionario brasileño venía increciendo y que Brasil iba a hacer cualquier cosa para tratar de sostener un nivel de inflación acorde a lo que ellos llaman normal, que puede ser 4, 5%, que ya es mucho para ellos también. Y tienen también un fuerte componente digamos, de empresariado industrial que tiene influencia en las decisiones políticas brasileñas. Eso se sabía, que Brasil iba a ajustar su economía. ¿Acá no se previó eso? Sí, yo creo que acá hay muchos problemas, ¿no? Acá deriva, la verdad que es un análisis complejo, pero me parece que, a ver, creo que no hemos terminado todavía de identificar y de reconocer los problemas que tenemos. Me parece que aquí las autoridades no han terminado de identificar y principalmente reconocer estos problemas que bueno, que ya hemos venido remarcando desde hace mucho tiempo. El hecho de no reconocer los problemas que teníamos, y vos recién mencionabas el tema de la inflación. Digo, Argentina está en el selecto club de los 3 o 4 países que tienen una inflación por arriba de los 2 dígitos, por allá cerca del 30. Después veremos cómo cerramos el año. Sí. Pero digo, estamos junto con Venezuela, algún país de África, en el selecto pero reconocido club, por el mismo gobierno el 10% en 3 meses, la proyección indica... Exactamente, terminan en cualquier número. Mientras que nuestros vecinos de la zona están por un dígito, cómodamente. Y nosotros todavía internamente no terminamos de identificar de que tenemos un problema de un proceso inflacionario que va creciendo permanentemente y que si ni siquiera lo reconocemos, difícilmente vamos a poder resolverlo. Creo que hemos empezado, el gobierno ha empezado a trabajar sobre las causas, pero nunca todavía sobre las consecuencias, pero nunca todavía sobre las causas que nos ha ido provocando esta situación, que nos ha llevado a salir de competitividad, como te decía recién, golpear fuertemente la rentabilidad
y tener una situación de un mercado recesivo que ya estaba claro hacia comienzo de año, donde ya se estaba previendo una actividad industrial a la baja, en torno al 1,2%, que ahora la verdad que puede generar alguna cuestión un poco mayor. Me parece que lo importante es reconocer los problemas y trabajar en forma conjunta. Esto lo que es difícil todavía es poder encontrar interlocutores válidos para que escuchen los planteos del sector intermedio, entidad intermedia como son las cámaras empresarias, que repito lo que te decía al principio, Ricardo, uno no es opositor cuando plantea aquellas cosas que consideramos nosotros tienen que modificarse o cambiarse, ni de nuevo es oficialista cuando acompaña alguna medida, pero lo importante es que quien está tomando las decisiones de política pública pueda escuchar a quienes son los actores reales, a quienes sufren y viven la diaria, que son los empresarios, que identifican cuáles son aquellos problemas, que estamos generando ideas y que a lo mejor podemos encontrar alguna solución conjunta para salir de esta difícil situación que estamos viviendo. Que yo creo que no se va a lograr si el individualismo en las decisiones se siguen tomando en torno a 4 o 5 figuras o funcionarios de gobierno sin convocar a los sectores que realmente tienen que ver con la cuestión, ¿no? Totalmente, totalmente. Ha habido, independientemente de los colores políticos, de los movimientos o agrupamientos entre distintos sectores empresarios, algunas cuestiones interesantes que siempre terminan desacreditadas, porque tal vez haya algún opositor o por alguna otra cuestión que en definitiva después no termina de permear, y todas aquellas opiniones que por ahí van en pos de tratar de mejorar algo son desacreditadas. Bueno, mientras tanto se desacrediten opiniones, difícilmente se van a poder lograr soluciones concretas. Mirando el futuro y teniendo en cuenta lo que decía Alfredo al comienzo del programa, es decir, hay una buena posibilidad de que los recursos provenientes del agro estimulen de alguna forma la actividad. ¿Ven ese tipo de posibilidad o el problema de déficit que tiene el gobierno nacional no va a ayudar absolutamente nada? Y bueno, es que es complejo, ¿no? Es cierto que ahora, bueno, esta muy buena campaña agrícola va a ayudar al gobierno al menos transitar algunos meses. Bueno, los especialistas, bueno, hay distintas opiniones, pero es cierto que hay un flujo de dólares que ingresan al país muy importante y que esto puede ayudar. Es cierto también que en forma paralela, independientemente de la buena actividad agrícola, de la buena cosecha, uno ve los números de la maquinaria agrícola y hablan de que se ha desplomado la producción de una manera muy fuerte, y esto es un sector que podría estar mostrándonos una variable o alguna idea importante de lo que va a pasar. Es cierto que Argentina tiene una potencialidad enorme en el sector de los agroalimentos. Me parece que ahí hay que trabajar y profundizar aquellas cuestiones que tienden a darle mayor valor agregado al producto primario. Córdoba es uno de los principales productores de soja, de maíz, el principal de maní, el trigo también. Me parece que todavía nos faltan muchas políticas que vayan en pos de generar mayor valor agregado y estar exportando carnes, por ejemplo, y no granos. Y eso es lo que nos estaría dando también al país una posibilidad distinta de no tener ingresos solamente por la producción primaria, sino también por el valor agregado, que es por supuesto mucho más interesante tanto para el sector privado como para el sector público. Pero bueno, ahí tenemos todavía muchísimos deberes que hacer. Me parece que la macro y la coyuntura que estamos viviendo es muy complicada, y en tanto y en cuanto, como te decía recién, no la reconozcamos, no creamos que todo lo que se plantea del sector privado está con un tinte opositor o desestabilizador, ni mucho menos, sino que reconocer los problemas y tratar de cambiarlos para, bueno, superar este momento difícil y tratar de entrar nuevamente en la senda del crecimiento como hemos venido teniendo años anteriores. Fernando, muchas gracias por venir. Es un placer, gracias por estar. Gracias. Cuando regresemos, no se mueva, está la gente del Foro Productivo Zona Norte, con ellos vamos a seguir hablando sobre este tema, porque ellos son directamente afectados también por este tipo de situación, además de algunos anuncios que van a realizar. Ya volvemos. SIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda